Y queda una hora ya para la última decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. Bueno, de 7 a 8, aquí en Visión Global, vamos a mantener la programación habitual en clave geopolítica, análisis de mercados, pero a partir de las 8 entramos en modo especial, formato especial para celebrar el día de la Reserva Federal. Decisión de tipos de interés. Recordemos que se esperan 25 puntos básicos de recorte. Veremos que nos aporta la Reserva Federal en clave de proyecciones macro, porque vamos a tener la actualización y también tendremos la actualización de su diagrama de puntos, el llamado dot plot, que también nos va a indicar la percepción a futuro, la intención futura en cuanto a recortes de tipos de interés para 2026. Vamos a ver, porque este conjunto nos puede decir muchas cosas. Además, entramos en un año, en el 2026, donde vamos a tener un cambio de liderazgo de la Reserva Federal. De hecho, esta no es la última reunión ni la última rueda de prensa de Jerome Powell al frente del organismo, pero sí va a ser la última reunión antes de que conozcamos quién le va a sustituir. Y esto va a ser importante, va a ser clave, porque a partir de conocer el nombre de su sucesor, el mercado va a empezar a hacer un juego, un poco doblete, ¿no? Por un lado escuchará a Jerome Powell, por otro lado escuchará al sucesor e intentará establecer una comparativa, pero sobre todo Powell irá perdiendo peso a medida que ya conozcamos y se vaya acercando el momento del siguiente nombre, del siguiente perfil, que por el momento parece que las apuestas apuntan a Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca. Bien, esto en lo que respecta a la Fed, porque vamos a observar un movimiento interesante que podría empezar a ejecutar a partir de enero. No es un QE, no es un QE, un Quantitative Easing, pero se le parece y mucho. Mientras tanto, en clave geopolítica, Zelensky acelera el fin de la guerra, está rematando un plan de paz para presentárselo a Estados Unidos, un plan revisado de 20 puntos que sabemos que se va a entregar próximamente a la administración Trump. Y por otro lado, atención a Dinamarca, porque es el primer país miembro de la OTAN que declara a Estados Unidos como amenaza para su propia seguridad nacional. ¿Se está quebrando la Alianza Atlántica? Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía. Volodymyr Zelensky ha activado la fase más delicada de su diplomacia, la construcción del documento que pretende fijar los parámetros del final de la guerra. El presidente ucraniano ha confirmado que su equipo está ultimando ya un plan revisado de 20 puntos que entregará próximamente, no sabemos cuándo exactamente, a la administración Trump. Es un documento que busca definir con precisión el marco que pueda cerrar el derramamiento de sangre. Son las palabras textuales de Zelensky al describirlo. Ucrania mantiene una comunicación diaria con Estados Unidos y también con sus socios europeos, pero el foco de las conversaciones de estas últimas horas se ha desplazado a un terreno estratégico distinto, que es el del diseño de la reconstrucción posguerra y el andamiaje económico que sostendría al país una vez firmado un acuerdo. Una delegación ucraniana se reúne hoy con un equipo estadounidense para avanzar en un marco conjunto de reconstrucción y desarrollo económico. Ucrania quiere que ese documento avance en paralelo a su propuesta de paz y esto convertiría la negociación en un proceso de 3 capas: fin de la guerra, garantías de seguridad y plan económico de recuperación. Un informe del Washington Post ha revelado los elementos más sensibles que se discuten en las sesiones técnicas de la negociación. Según funcionarios de ambos países,
El paquete consta de 3 documentos: plan de paz, garantías de seguridad y plan económico. Se estudia un esquema de garantías de defensa comparables al artículo 5 estadounidense. Se baraja una zona desmilitarizada en el este de Ucrania, similar a la DMZ coreana. Se analiza un intercambio territorial condicionado y aparece una propuesta extremadamente delicada: que Estados Unidos gestione la central nuclear de Zaporilla, actualmente bajo control ruso. Las negociaciones también consideran la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en 2027 como parte de la arquitectura de estabilidad a largo plazo. Y estas filtraciones, insistimos, hechas por el Washington Post, muestran que las conversaciones ya han superado la diplomacia superficial, que están en la fase de ingeniería territorial, pero también energética y militar. Zelensky ha añadido en las últimas horas un elemento inesperado, y es que ha prometido celebrar elecciones en un plazo de 60 a 90 días si Estados Unidos y Europa garantizan la seguridad del proceso. Está supeditado a esta condición sine qua non. La declaración llega un día después de que Donald Trump volviera a acusar a Zelensky de aferrarse al poder. Recordemos que Ucrania está bajo la ley marcial, que es la que impide la celebración de elecciones porque está en una condición de conflicto, de guerra. Bien, tras su cumbre con los líderes europeos, arrancábamos esta semana con la mirada puesta en la cumbre de los dispuestos en Londres. Zelensky ha asegurado que el documento final está prácticamente listo para enviárselo a Estados Unidos. Y Europa ha cerrado filas en torno a la necesidad de un plan conjunto con Estados Unidos, mientras Ucrania intenta mantener esta iniciativa antes de que cualquiera de los actores imponga su propia arquitectura del fin de la guerra. Dinamarca ha cruzado una línea que ningún aliado de la OTAN había osado trazar: identificar a Estados Unidos como una amenaza a su seguridad nacional. El diagnóstico aparece en la evaluación anual del Servicio de Inteligencia de Defensa que se ha publicado este miércoles, y refleja un giro crucial en la percepción de la arquitectura de seguridad europea. El informe de Dinamarca sostiene que Estados Unidos está utilizando su poder económico y tecnológico como instrumento coercitivo, incluso frente a aliados cercanos. Y añade algo todavía más inquietante: y es que existe una incertidumbre significativa sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa europea bajo el liderazgo actual de Donald Trump. Para un país que depende estructuralmente del paraguas de la OTAN, como es el caso de Dinamarca, esta frase tiene la intensidad de un seísmo. El informe advierte de que esta incertidumbre es combustible para el Kremlin. Según los analistas daneses, la duda sobre el papel de Estados Unidos probablemente impulsará a Rusia a intensificar ataques híbridos contra aliados de la OTAN, desde ciberataques hasta incursiones en el espacio aéreo con drones y aviones militares. Es un diagnóstico simple: si el garante, en este caso Estados Unidos, se aparta, el adversario, en este caso Rusia, avanza. El texto dedica un capítulo entero a Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca y obsesión geoestratégica de Donald Trump. El interés de Estados Unidos por la isla no solo reconfigura el equilibrio militar del Ártico, también incrementa el riesgo de espionaje, ciberintrusiones y operaciones de influencia sobre todo el reino danés. La preocupación llega hasta tal punto que Dinamarca ha instaurado un sistema de vigilancia nocturna para monitorizar cualquier comentario de Donald Trump sobre Groenlandia. No por protocolo, sino por miedo. El presidente estadounidense ha insinuado en ocasiones que no descarta la coerción militar o económica para obtener el control ansiado de este territorio. La evaluación de Dinamarca también advierte de que los riesgos que provienen de Rusia y China se han vuelto más serios, y mientras Moscú intensifica su guerra híbrida en el Báltico, Pekín utiliza su peso económico y militar para desafiar la influencia occidental en la región. En este documento, Dinamarca no describe amenazas aisladas, sino una reconfiguración del poder, y Estados Unidos emerge como un nuevo peligro, y se suma a Rusia y China como factor de inestabilidad. Un cambio de aliado a amenaza que no pasa desapercibido no solo para Dinamarca, sino para toda Europa.
Hoy es el día de la Fed. El mercado descuenta, como estamos viendo, un recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos en Estados Unidos. Pero más allá de la bajada, de las proyecciones macro y del dot plot, hay otro movimiento importante, y es que la Reserva Federal podría retomar las compras mensuales de letras del Tesoro a partir de enero. Hablamos de alrededor de 45.000 millones de dólares en compras mensuales de letras a corto plazo, según Bank of America. Y no estaríamos ante el regreso del QE, de expansión cuantitativa, pero sí ante una operación con implicaciones profundas para la liquidez del sistema financiero estadounidense. Por simplificar, la Fed no quiere estimular la economía, sino evitar un atasco en la fontanería del mercado monetario. Mientras el QE se centra en la compra de bonos largos para abaratar la financiación, las compras de gestión de reservas, que sería este caso, se centran en las letras cortas para mantener la maquinaria operativa del sistema. Bank of America lo dice sin rodeos. La Fed necesita reconstruir las reservas antes de que el sistema vuelva a tensarse como en septiembre de 2019. Un episodio breve, pero tan traumático que todavía funciona como advertencia estructural. Cuando las reservas bancarias cayeron a 1,4 billones, el mercado de repos simplemente dejó de respirar. Ahora están en 2,83 billones. Es un descenso significativo respecto al máximo de 4,27 de 2021. La Fed sabe que se acerca al punto crítico en el que los engranajes vuelven a chirriar. El problema de fondo es el QT, el Quantitative Tightening, porque desde 2022 la reducción del balance ha drenado reservas de forma constante. Cuando la Fed deja de reinvertir bonos, el Tesoro debe emitir más deuda, que es absorbida por bancos, dealers, fondos, y esa absorción se financia con reservas que caen. Aunque el QT finaliza ahora en diciembre, sus efectos acumulados permanecen. Y la agenda fiscal de Donald Trump añade una capa adicional de presión. El Tesoro ha aumentado la emisión de letras y bonos para financiar la agenda fiscal de Trump. Y en un entorno de QT, ese volumen actúa como un acelerador del drenaje. Cada dólar adicional emitido exige más liquidez del sistema privado. Y no es la causa primaria, pero sí amplifica la tensión. Si los cálculos de Bank of America se cumplen, entre las reinversiones de valores respaldados por hipotecas y las nuevas compras de letras, la Fed inyectaría alrededor de 60.000 millones de dólares al mes. Una señal poderosa para Wall Street porque garantiza que las reservas seguirían siendo amplias y que la liquidez no volvería a tensarse en un momento políticamente delicado, con un nuevo liderazgo en la Reserva Federal a partir de mayo de 2026. Y es también un gesto de estabilidad para Washington. Mientras el Tesoro vacía la piscina para financiarse, la Fed debe abrir la manguera para que el nivel de reservas no caiga a la zona roja de 2019. El QT termina, pero no la vulnerabilidad que dejó atrás. Las compras de letras son el puente entre ambas realidades.